Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Tenemos una declaración del presidente peruano. ¿Podemos tomarla, señor director? A ver. No lo hemos puesto. No entres tú al país, y ese fue el kit del asunto. Y creo que no fue positivo para el señor Humala en el año 2006. Tampoco lo sería en este caso ahora. La Corte Penal Internacional analizó... Nuestros colegas de Telesur hacían una buena conexión. Vamos nosotros a conectarnos con nuestra realidad habitual, que tiene que ver obviamente con lo que pasa en Siria, pero también con lo que pasa en Turquía. Recuerden que Turquía era, en la época de la Guerra Fría, era la piedra angular de la OTAN aquí, ¿no? En la época soviética, después que cayó el Shah, que era la base operacional absoluta, ¿no? Pero aquí sí que cambiaron los términos. Pero recuerda que siempre les dijimos, cuando estaba Saddam Hussein, y eso lo comprobamos incluso cuando cubrimos la guerra entre Irak e Irán, donde se vivía en condiciones superiorísimas a las que tienen ahora, Saddam Hussein lograba mantener a los chiitas al sur, los sunitas al centro y los kurdos al norte. Incluso a los kurdos les daba la posibilidad de usar sus propios medios de comunicación, tener su propio parlamento, hasta que, como de costumbre, los intereses los volcaron contra Bagdad y los exterminó prácticamente, por lo menos unos cuantos miles, ¿no? Pero los kurdos están volcados entre la frontera siria, turca, iraní, y es un problema no resuelto como el de los palestinos. Y ahora los turcos son noticias, otra vez, tratando de darle duro a los kurdos que no entran por el aro. Ahora, ¿por qué? Bueno, los turcos les obligaban a los kurdos a tener su apellido, nada. Ponga un apellido que suene a turco. Sus medios de comunicación, vamos a ver, hable turco. Y sus hijos que se integren perfectamente a la cultura y la forma de ser en Turquía. Bueno, ahora han aflojado un poco la mano, ¿no? Turquía, desde que Kemal Atatürk ha jugado siempre la carta europeísta, modernista. Sus fuerzas armadas se supone que son laicas, pero las fuerzas armadas de Turquía tienen, como el país, un 95% de musulmanes, ¿no? Ahora, los turcos son férreos en el manejo de sus fronteras, pero los kurdos es un problema que desborda esta conjunción de fronteras de los países que acabamos de señalar. Y el problema se sigue manifestando. Y cuando se pasan de la raya, los turcos no comen cuento para actuar. Y esto es algo de lo que les vamos a mostrar. Suena reiterativo, pero es un problema lejos de haber sido resuelto. Turquía es esencial para la OTAN, pero todavía no es miembro de la Unión Europea. Esto es lo que ocurrió en Chirse, en Diyarbakir, en Dagubayatsi. Y el tema es que se habla de matanza de rebeldes kurdos que ensombrecen la campaña electoral turca. Eso de matanza, bueno, el gobierno turco no está absolutamente nada de acuerdo, pero la represión es la represión. La región del sureste del país está tensa y silenciosa hoy. Nadie hace campaña electoral como en otras zonas de Turquía, comentó Naci Zapan, editor jefe del diario local Özgür Haber, que recordó que hay 3 días de luto por los militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el legendario PKK, que fueron asesinados. Aludió así a 12 miembros del proscrito PKK que perdieron la vida el fin de semana por las fuerzas de seguridad turcas en la frontera con Irak. Incluso las oficinas de los partidos políticos encargados de las campañas permanecieron cerradas ayer. Y en las declaraciones telefónicas a agencias como EFE, que tomamos como referencia, Zapan resaltó la reacción nunca vista hasta ahora. Más de 300 personas atravesaron la frontera por el norte de Irak para recuperar los cuerpos de los militantes asesinados del PKK. En tanto, en Trípoli, Libia, la televisión ha mostrado otra vez edificios de ningún valor militar, los declaran como edificios de absoluto uso civil, destruidos por nuevos bombardeos nocturnos de las fuerzas de la OTAN.
Edificios residenciales y de oficinas gubernamentales sufrieron daños considerables a causa del bombardeo en esta capital, Trípoli, donde partidarios del líder libio Muammar el-Gaddafi condenaron las agresiones contra los civiles. La televisión oficial informó que aviones de la OTAN atacaron durante la noche inmuebles situados en el centro de Trípoli, afectando a un hotel donde se hospedaban numerosos periodistas extranjeros. La primera ola de bombardeo se produjo en la noche y provocó al menos 5 fortísimas explosiones cercanas en el Hotel Luxos, tras lo cual se escucharon las sirenas de carros de bomberos dirigiéndose a las zonas residenciales afectadas por la agresión. Poco después de la medianoche, la aviación de la OTAN volvió a sobrevolar la capital y hubo más estallidos con saldos de heridos, según comentó el portavoz del gobierno Musa Ibrahim, aunque no dio cifras. De acuerdo con las autoridades, un edificio era el Ministerio Libio del Interior, otro una oficina de asuntos bancarios, además de inmuebles cercanos usados como viviendas. Testigos relataron a reporteros que uno de los edificios dañados quedó totalmente destruido en uno de sus costados, mientras casas enteras estaban envueltas en llamas como consecuencia de las explosiones, obligando a sus inquilinos a pernoctar en la calle. La OTAN había bombardeado ya el lunes otras instalaciones civiles en esta capital y áreas periféricas, además de una planta petrolera en la ciudad oriental de Ras Lanuf, respondiendo a un pedido de Gran Bretaña que siempre instigaba desde la semana pasada a una mayor cantidad de bombardeos porque la situación está estancada y los rebeldes no controlan más áreas importantes. La jefatura del opositor Consejo Nacional de Transición y de la propia Alianza Atlántica de la OTAN rechazaron una oferta de tregua hecha por el gobierno del coronel Gaddafi si cesaban las incursiones aéreas. Y en Trípoli, Libia, es la situación. Pero en Roma, Nabi al-Arabi, recibido por Franco Frattini, su colega canciller egipcio estaba presente, dijo: no hemos discutido los temas acerca de Gaddafi y la verdad es que hay algunas especulaciones. Hemos oído rumores acerca de Gaddafi queriendo dejar Trípoli, buscando refugio fuera de la ciudad. No tenemos confirmación de nada de eso. Se ha dicho que es importante mantener la presión internacional sobre el régimen y ustedes saben que en estos días la defección del hombre que manejaba el petróleo, el señor Ghanem, ha sido una baja importante para el gobierno. En tanto, el nuevo canciller egipcio, Nabil al-Arabi, dice: ahora las demostraciones que hemos encontrado son incidentes aquí y allá. Rechazamos y nos da mucha pena todo esto, pero tenemos que dejar muy claro que todo derramamiento de sangre es algo que no queremos ver. Tenemos que buscar una solución permanente y completa, que haya paz en el área, en toda el área. Esto incluye a los palestinos y los israelíes tienen que colaborar en esto. Luego Frattini dijo: parece que no hay negociaciones y no hay solución para que Saif al-Islam sea el sucesor de su padre, el coronel Gaddafi, especialmente si tienen una búsqueda para arrestarlo de parte de las autoridades. Esto obviamente es la residencia del canciller, en la residencia oficial de la Cancillería en Moscú, no la de oficina, sino la protocolar, ¿no? Y aquí está Sergei Lavrov, y Rusia pide aparentemente a Gaddafi que ponga fin al uso de la fuerza contra civiles. Aquí Sergei Lavrov, aprovechando la visita de Lavrov y Jack Lang, secretario general del Consejo de Europa, Torbjörn Jagland, dijo: la respuesta que oímos no puede ser llamada negativa. Hemos oído que Trípoli está listo para observar propuestas basadas en un cronograma que sea presentado por la Unión Africana. Y nosotros estaríamos listos a ayudar, incluso con nuestro papel en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
para que se cumplan las resoluciones 1970 y 1973, pero a fondo. Las únicas cosas que nuestro interlocutor de Trípoli ha señalado es la necesidad de que los insurgentes acepten los mismos pasos y también la OTAN debe dejar de seguir bombardeando. Pero parece que hay una voluntad de negociación, según Lavrov. Наши сегодняшние собеседники из Триполи отметили, это необходимость того, чтобы и повстанцы. El punto fundamental aquí es que tenemos que ponernos de acuerdo en un marco de tiempo para llegar a una negociación. Y hay que crear la sensación de que el diálogo puede llegar a una nueva etapa y esto puede darle la necesaria voluntad a los del lado libio, pensando en el futuro del país, el futuro de una nueva Libia y el futuro de las estructuras importantes para los estados de África del Norte. En todo caso, él enfatizó, la respuesta que nos dieron no puede calificarse de negativa, refiriéndose al diálogo que mantienen por vía indirecta con el gobierno de Gaddafi. De manera que la Cancillería rusa levanta el perfil y Lavrov, que es uno de los más experimentados cancilleres en ejercicio, ha sacado a relucir sus posibilidades. La situación ahora es la de buscar que el ministro ruso de Asuntos Exteriores declare a su país y reafirme que ha pedido a una delegación de Gaddafi que se encuentra actualmente en Moscú, oigan bien, que se encuentra en Moscú la delegación de Gaddafi, que Libia cumpla plenamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y retire los grupos armados de las ciudades. Esto es un lugar no conocido de Siria, Damasco, y los gritos son: no llores, madre del mártir, nuestra revolución está creciendo. Esto parece indicar que aunque Siria niega la existencia de fosas comunes en Deraa y denuncia difamación, las masas siguen en sus protestas y en su malestar contra el actual gobierno. Esto ha llegado a través de la agencia Reuters, pero no tiene obviamente la producción de periodistas profesionales ni camarógrafos profesionales, pero está definida como una ubicación identificada como Damasco, como Homs, como Hama y Alepo, donde estarían ocurriendo las imágenes de protesta continua que estamos recibiendo a través de la agencia Reuters. La Asociación Siria de Derechos Humanos, que cita testigos, denunció la víspera el hallazgo de una fosa común con número indeterminado de cadáveres en el casco antiguo de Deraa, cerca de la frontera con Jordania. En cambio, el Ministerio del Interior de Siria niega tajantemente la existencia de esa fosa común.